Hoy quiero que enfoquemos la atención en tres cosas muy importantes. Hoy en día vivimos en un tiempo en el cual las probabilidades de que una persona tenga mala calidad de vida, enferme, sea una persona a la cual tenga un deterioro más acelerado, tenga una calidad de vida más baja, es mucho, mucho más alta de que tenga alta calidad de vida. Hoy en día vivimos inmersos en una sociedad, en un ambiente en el cual nos empuja, nos induce a lo que hoy en día estamos viviendo. Gentes con despropósito, gentes con deterioro en su calidad de vida, con cansancio, con fatigas, con enfermedades, con deterioro en su salud integral, física, emocional, incluso hasta espiritual. Hoy en día vemos un declive muy importante y las probabilidades de que ese mundo sea así son muy, muy fuertes. Yo quiero enfocarme en ese punto en particular. Si tú que me estás escuchando pudieras decirme cuál es la finalidad de todas las cosas positivas que hacemos para mejorar nuestra salud, hablando muy particularmente de la salud física, biológica, emocional, mental, ¿cuál sería la finalidad de todo lo que hacemos? Desde mi perspectiva, hay dos. Número uno es que el cuerpo, la mente, nuestra percepción de la vida y nuestro ser en general tenga más capacidad de adaptación al cambio. Vivimos inmersos en cambios constantes de manera muy acelerada y si una persona, un ser humano, tiene alta capacidad de adaptación al cambio, tiene una palomita de gane. Lo segundo es que tengamos la capacidad de resiliencia, de transformación y de tolerancia y de transformar en algo positivo el estrés, todo estrés de todo tipo. Entonces, si logramos de una manera simple, en la cual podamos influir en lo que el cuerpo hace perfectamente, que es ir en pro de la salud, tenemos un gran punto ganado. Y esos dos van a ser los enfoques del día de hoy. Quiero enfocarme muy particularmente en cómo podemos activar funciones en el cuerpo que logran esos dos objetivos para de alguna manera protegernos, blindarlos si queremos llamarlo, o incluso si queremos mencionarlo como una manera en la que el cuerpo va a procesar todo lo que vivimos. Quiero ser muy puntual en que me gustaría ser amplio en no solo hablarte de esta gran tecnología y muy específicamente en un área muy particular que tiene la visión del científico creador de la compañía en desarrollar dos tecnologías de fototerapia, uno que es X39 y otro X49, que son dos dispositivos, dos parches, dos tipos de parches que tienen funciones extraordinarias, pero que van muy ad hoc, como te decía ahorita, en lo que vive hoy en más la gente, que es el envejecimiento acelerado como proceso número uno, un deterioro en su metabolismo, es decir, en su capacidad de generar energía, en utilizar las reservas de grasa como energía, eso es otro, y por lo tanto la resistencia a la insulina, el problema físico número uno que causa todas las enfermedades que tenemos hoy en día, la causa raíz es esa, a nivel biológico, físico. Y el tercer punto a cual ataca esto es frenar el proceso de envejecimiento acelerado, pero segundo, activar las funciones del cuerpo que restauran y que revierten ese daño por la edad y por ese envejecimiento acelerado. Es decir, no solo es frenar ese proceso de envejecimiento acelerado, sino revertir la edad biológica que muchas veces vamos adelante de la cronológica. Es decir, una persona puede tener 50 años y biológicamente, internamente, tener 65. Pero también es posible, hoy en día, con este desarrollo tecnológico importantísimo que tiene el iWay, que es la combinación de un dispositivo llamado X39 y X49 que ves en la imagen, de revertir esa edad biológica, y esto se vuelve una realidad no solo por la visión del creador, sino por la gran tecnología que está viendo atrás de esto. Y quiero que veas esta imagen porque es la realidad de lo que muchas personas experimentan hoy en día. Hoy en día vivimos en la época de la información, pero al haber tanta opción, tanta información
y tantas cosas por hacer muchas veces, terminamos como esa imagen, intentamos y hacemos y vamos con un doctor y con otro, probamos una terapia, otra, y todo es buscar cosas que hacer, buscar cosas que tomar, qué nuevo tratamiento hacer, y estamos en un bucle que es difícil a veces salir y terminamos con esa cara, sin un resultado real y sin una, sobre todo, metodología que vaya enfocada en activar lo que el cuerpo sabe perfectamente hacer, darnos salud. Pero muchas veces, repito, queremos hacerlo con cosas que nosotros hagamos. Y se nos olvida que lo que tenemos que hacer es despertar las funciones regenerativas del organismo. Hoy en día, la gran problemática, reitero, que fue el problema que puse ahorita y que la mayoría de la gente, que sé que tú que me estás viendo, puedes estar en uno de estos 3 estadios, que es envejecimiento acelerado, por lo tanto muchos síntomas, cansancio, fatiga, problemas de menopausia, de andropausia, sobrepeso, obesidad, lento metabolismo, dificultad para bajar de peso, problemas hormonales, pero lo otro es el deterioro en la calidad de vida. Y mucha gente acaba con esta fotografía, con esta realidad que se vemos, actualmente se ve muchísimo esto, porque se abruman de información, se abruman de cosas y creemos que tenemos que hacer muchas cosas. Y lo que tenemos que realmente es enfocarnos, es en activar las funciones propias del cuerpo. Debido a esto que te planteo, la realidad actual de México y Estados Unidos muy particularmente está enfocada, centrada y verdaderamente manifestada en un problema severo de sobrepeso, obesidad. No por nada, hoy en día es un auge brutal en Estados Unidos y ya empezó en México de manera muy fuerte el uso de los, vamos a llamarle antagonistas activadores del GLP-1. Todos estos medicamentos que seguramente has escuchado, inyectados, que son para, en un inicio fueron hechos para la diabetes, para la obesidad mórbida, pero que hoy en día se puso como una herramienta, como un auxiliar, como un péptido para disminuir el apetito, bajar de peso, controlar la glucosa, pero con un alto costo en efectos secundarios. Todavía existe un alto riesgo y tú debes de entender mucho este punto, porque hoy en día ese tipo de tratamientos no solo se están enfocando, promocionando, incluso dando como tratamiento para el sobrepeso y la obesidad, sino que también para una medida para quitar riesgos para el envejecimiento acelerado. Incluso mucha gente va a hablar en los próximos meses, años y futuro de péptidos que van a ayudar a frenar el proceso de envejecimiento, de que van a acelerar mi metabolismo, que van a revertir el sobrepeso y la obesidad, pero estamos muy lejos de dar esa opción como la que se ofrece hoy en día a nivel farmacéutico sin un efecto secundario muy grande, porque el 40% por lo menos del peso que se pierde es tejido muscular y muchas veces dificilísimo y en una vez imposible recuperar ese músculo que se pierde. La pérdida de peso que se hace con esos medicamentos es en gran parte musculatura entre los problemas tiroideos y otros efectos secundarios que hay, pero a mí el que más me preocupa es la destrucción de un órgano vital, que es el músculo. El órgano de la longevidad es el músculo. Y si lo destruyes por un objetivo de bajar peso y talla de mala manera, no quiere decir que no pueda haber personas que lo puedan hacer y que lo hagan correctamente, con un respaldo correcto y que eviten mucho en gran parte ese daño. Pero hoy en día no se está usando así. Entonces quiero hablarte de una tecnología innovadora, muy avanzada a su tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, debido a la simplicidad, debido a la potencia que tiene la simplicidad, que es la fototerapia LifeWave, que desarrolló 2 dispositivos, 2 productos que son como parches, que no son transdérmicos, es decir, no te lo pones y el beneficio está en lo que absorbes del parche, no. La tecnología radica en un concepto llamado fototerapia, que es básicamente de una manera simple, es retornar esta luz que emitimos, que es una luz infrarroja, que emite el cuerpo, y que al momento de yo poner el parche en zonas específicas, pero en realidad puede ser en cualquier parte del cuerpo, al momento de ponerlo, retornas esa energía, luz, esa frecuencia medible totalmente de manera objetiva, y cuando la desprendemos, en lugar de que salga,
retorna, regresa como si fuera un espejo, el parche, pero esa señal se va a través del sistema nervioso al cerebro. Por lo tanto, manda una señal muy específica. La aplicación diaria de esta tecnología llamada fototerapia, que son estos parches que se ponen en zonas específicas del cuerpo, mandan señales que vamos a hablar de manera muy específica. Pero antes que nada, déjame decirte que esta tecnología tiene ya muchos años de evolución, muchos años en los cuales se ha ido perfeccionando este proceso de la activación, en este caso de dos péptidos muy particulares de cobre que activan las células madre, que fortalecen la capacidad física energética del cuerpo, el X39 y 49. Tiene mucho respaldo, tiene muchas patentes a nivel mundial, trae mucha investigación de por medio que va, repito, muy avanzado respecto a células madre intravenosas que hoy en día se aplican a nivel clínica. Lo hacemos y lo hemos hecho de unos años para acá, células madre de cordón umbilical, de médula, de la grasa que hemos utilizado en tratamientos a nivel clínica. Esta manera en la cual activamos las funciones del cuerpo es muy efectiva, mucho más accesible económicamente y con un respaldo clínico y científico mucho más avanzado incluso que la realidad que se ve actualmente en el tratamiento de células madre vía intravenosa. Por eso la importancia de esta tecnología muy particular, ¿no? Y quiero entrar muy en detalle, o que más bien veas a nivel gráfico de imagen, la importancia de la combinación de X39 y X49. Ok, número uno, me gustaría mencionarte, si estás en un teléfono, tómale una foto, porque creo que esta imagen puede ser muy valiosa para ti. Lo que hace principalmente el parche X39 y el parche X49, cada uno en sus funciones, es activar péptidos. Los péptidos son unas cadenas muy particularmente que tiene el cuerpo, es decir, unas partes del cuerpo, de los tejidos, vamos a decirlo así, que se utilizan para ciertas funciones en particular. Los péptidos de cobre tienen un vínculo enorme y grandísimo en frenar el proceso de envejecimiento, en activar el metabolismo y la generación de energía en mi cuerpo. Tienen una acción importantísima sobre el desarrollo de virus, bacterias, gérmenes, es decir, protege muchísimo este tipo de problemáticas. No sé si recuerdan anteriormente, en años anteriores se utilizaba mucho el cobre para las tuberías, tomar agua, guardar el agua, porque eso evita el desarrollo de cualquier patógeno. Entonces, la activación de péptidos de cobre en el X39, muy particularmente ahí quiero que vean que es el GHKCU. Es el péptido muy particularmente que activa el X39 y el X49 es AHKCU. Entonces, no se lo tienen que aprender como tal. Lo que sí es importante que entendamos que ambos parches activan péptidos, es decir, sustancias de mi cuerpo, pero muy particularmente péptidos de cobre. Hoy en día se están aplicando terapias de péptidos intravenosos, pero que van años luz atrasados en el efecto, en la potencia que puede lograr la activación con la tecnología de fototerapia LifeWave. Pero antes de hablar muy particularmente la potencia que tienen en sinergia cada uno, quiero que seamos individuales con cada uno. Miren, el X39, hay una serie de beneficios muy amplios, pero me gustaría centrarme en 5 muy particulares. 1, la activación de células madre, es decir, las células madre conforme van pasando el tiempo se van acabando, se van deteriorando, van bajando no solo su calidad, sino su cantidad a lo largo de los años. Y las células madre es una de las materias primas que el cuerpo necesita para frenar el proceso de envejecimiento, como decía ahorita, activar el metabolismo y la generación de energía, porque hay que recordar que entre más bajo mi metabolismo, más baja mi capacidad de generación de energía. Y lo que más necesita el cuerpo para una óptima salud es energía. Y no hablo de una energía abstracta, sino hablo de una energía la cual básicamente se da al momento que yo consumo un alimento, que tomo un líquido, que tomo un suplemento,
Y todos los procesos que mi cuerpo hace para llevar ese alimento que se convierte en glucosa adentro de la célula y generar energía que se llama ATP, esos chispazos de energía que generan los millones de células, ese proceso, entre más fuerte esté, llamado metabolismo, las posibilidades de que yo tenga deterioro en mi calidad de vida, que se acelere mi envejecimiento, que enferme incluso, son mucho más bajos. Por eso la importancia que tiene X39 en la activación constante de células madre, sin importar la edad, puede ser para una persona de 20 como una persona de 70 y tantos, como en un caso clínico que te voy a mostrar ahorita. Eso es sumamente importante para entender. Lo segundo muy importante es que el X39 activa la regeneración de tejidos. Ojo con esto que te voy a decir. Entiende este concepto. Conforme va pasando los años, incluso te puedo hablar arriba de los 35 años, dependiendo de cómo esté mi estilo de vida, en mi cuerpo las células van a ir perdiendo su función. Se les van a llamar células zombies. Células que, por ejemplo, cada órgano, cada tejido tiene células específicas, no todas son iguales. Hay células del corazón, células de la piel, células del cerebro, todas son distintas. Pero dependiendo mi terreno biológico, es decir, mis condiciones internas de mi célula, cómo está mi estilo de vida, la percepción de mi vida, cómo está mi fe, o sea, todos los factores que involucran y que determinan mi calidad de salud interna, ciertas células se les olvida que son células de X órgano, por ejemplo, células del cerebro, se les olvida que son células del cerebro, ya no saben qué hacer, pierden funciones y se convierten en lo que se llaman células zombies. Entonces, en la medida que yo activo las células madre de mi cuerpo con X39, genero en mi organismo algo que se llama sirtuinas, que son las sustancias que frenan el proceso de envejecimiento y reparan los tejidos dañados. El X49, que ahorita vamos a hablar de eso, al usarlos en conjunto X39 y 49, las funciones de reparación de células dañadas se aumenta increíblemente. Por eso es tan impactante el beneficio que tiene en la piel, en el cabello, en la salud en general, pero muy particularmente en los órganos que muestran envejecimiento. Fundamental este punto que te acabo de decir porque es algo importantísimo. El otro punto importante es que estimula mucho la regeneración de estas células, como te hablaba ahorita, activa la producción de colágeno, mejora los procesos de cicatrización externos e internos, tiene muchas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, porque hay que recordar que los 5 factores en común de baja calidad de vida, es decir, baja energía, cansancio, fatiga, estreñimiento, todos los síntomas que no están catalogados como enfermedades, pero sí muchos síntomas, hay 5 factores en común presentes: inflamación celular, falta de oxígeno, un pH ácido, falta de absorción de nutrientes y radicales libres o estrés oxidativo. Entre más active mis células madre, ese ambiente interno, ese terreno biológico, se mejora muchísimo cuando activo mis células madre. Por eso el X39 es el que vino realmente a revolucionar y a dar un paso muy grande en la visión que tiene LifeWave como apoyo, como mi metodología para mi calidad de vida y prevenir enfermedades. El X39 vino a ser la cereza del pastel, este proceso de frenar el proceso de envejecimiento. Es importantísimo. Ahora, X49 tiene, vamos a llamarle, un enfoque mucho más específico, porque X39 actúa sobre todo el cuerpo, pero X49 actúa sobre procesos muy específicos. Quiero regresarme otra vez a la lámina esta para que veamos esto. Mira, esto véanlo aquí. Beneficio principal. Del lado izquierdo dice, fortalece el rendimiento en fuerza, masa muscular y energía. En esa área muy particular. Sin embargo, se fijan, el X39 activa su célula madre y ayuda a recuperar un estado más juvenil. Vean en el punto de abajo que dice distribución. X49, que es el de la izquierda, principalmente en los músculos, corazón, cerebro y piel.
mientras que X39 es en todo el cuerpo. Por eso la sinergia de ambos, el combinarlos, tiene un efecto tan poderoso, y vuelvo a hacer énfasis, en frenar el proceso de envejecimiento acelerado. Número 1. Segundo, activar el metabolismo, mi capacidad para utilizar lo que como en energía y transformar mis reservas de grasa en energía para que mi cuerpo tenga más fuerza para ir desarrollando musculatura, el órgano de la longevidad. Entonces, un punto muy importante o clave al usarlos en combinación es que mi fortaleza física, lo que le llaman histamina, mi fuerza, mi capacidad de tolerancia al estrés que hablaba al principio, mi capacidad de adaptación al cambio de todo tipo, frío, calor, hambre, sueño, estrés, preocupaciones, la muerte de un familiar, un divorcio, cualquier situación, mi organismo tiene capacidad de resistencia, de adaptación a cualquier cosa que me pase, pero segundo, de tolerar el estrés físico y emocional que tengo día a día. Será importante tener en cuenta o añadir este punto tan clave en mi estilo de vida, en mi sistema de día a día. Yo creo que sí, por lo menos tenerlo en cuenta. Entonces, X49 activa o da beneficio principalmente en las zonas que me dan fortaleza física, la recuperación del ejercicio, la mejora cardiovascular. X49 hace algo muy importante. Ojo con esto. Al mejorar mi función cardiovascular, todos mis conductos vasculares, mi cuerpo produce o genera más óxido nítrico. Y el óxido nítrico es uno de los elementos más importantes para que mi cuerpo tenga el nutriente más importante, que es el oxígeno. Pero a partir de ahí, tenga capacidad para frenar el proceso inflamatorio, para frenar el envejecimiento acelerado. Se liberan estas sustancias que les hablaba anteriormente, que se llaman sirtuinas, capaces de frenar el proceso de envejecimiento acelerado, regenerar los tejidos dañados internamente a nivel digestivo, a nivel de cualquier sistema corporal, cerebral, durante la noche, el sueño. Por eso es muy importante en el uso del X39, 49, cualquier cosa que hagamos, pero muy particularmente en esto, pues tener o ayudarle al proceso a avanzar de manera mucho más de impacto, pues teniendo una nutrición adecuada, hidratándome, teniendo ejercicio y movimiento, durmiendo bien. Por lo menos esos pilares básicos, tratar de hacerlo lo mejor posible para que la tecnología dé el mayor resultado. Entonces me voy a regresar para hacer un resumen de esto que hablaba y de la importancia tan grande que tiene la sinergia de X39 y 49, repito, en frenar el proceso de envejecimiento acelerado, en activar el metabolismo, en activar funciones que bajan mi porcentaje de grasa, hacen que mi cuerpo tenga tono muscular, hace que mi capacidad de regeneración del ejercicio sea mucho más alta, tenga más capacidad de generar oxígeno, mejore mi capacidad de oxigenación al elevar mis células madre, pero sobre todo activar los péptidos, que son como los switch que el cuerpo prende para que ocurra todos estos procesos, ¿no? Vamos a hacerle un poquito aquí de zoom a las ventajas que tiene cada uno, como decíamos ahorita, en la función cognitiva cerebral, en el balance hormonal, en la recuperación de ejercicio, en el aceleramiento, en el crecimiento muscular. Cuando haces ejercicio, si tú usas X49, los resultados se potencian increíblemente en las investigaciones. Favorece la cognición, es decir, el enfoque, la memoria, la atención. Hay que recordar que el concepto de demencia senil es un término muy ambiguo que incluso ya ni se usa y ni existe en realidad. El deterioro en la memoria, en la condición, es básicamente todo esto que les estoy hablando. Es un envejecimiento tan acelerado, un ambiente tan inflamado, tan falto de oxígeno, con un pH ácido en prevalencia a nivel sistémico, con radicales libres. Entonces el cuerpo envejece y se va marchitando como flor sin agua. X39, X49 prenden estos switches que activan estas funciones internas a través de un proceso en cascada, como digo. Número 1, se activan los péptidos. Por ende, se elevan las células madre. Por consecuencia, se van a activar sustancias como NAT, como sirtuinas,
como óxido nítrico, como muchas sustancias químicas que ya ahora sí hacen las funciones de mejorar mi terreno interno biológico. Por lo tanto, mi salud ósea de los huesos, mi producción hormonal, la capacidad de mi cuerpo de tener mejores resultados en el ejercicio que yo haga, en una buena dieta, tener resultados en la disminución del porcentaje de grasa de mi cuerpo, que mi capacidad inmunológica sea más fuerte, que mi cuerpo se blinde o se proteja ante cualquier patógeno externo, que mi piel, que mis tejidos se regeneren de manera más fácil y favorecer un proceso, reitero, de frenar ese proceso de envejecimiento acelerado, que es el concepto clave que hoy se tiene que llevar. Segundo, que aumenta mi capacidad de generación de energía en un concepto llamado metabolismo, importante que lo escuchamos mucho, pero básicamente es eso, y que la sinergia y la combinación lo logra. Reforcemos esto que les hablaba, ¿no? X49 es un parche más especializado para tejidos musculares de corazón, cerebro y piel, mientras que X39 es más para los procesos generales del cuerpo, es el parche estrella, y como el hijo, vamos a llamarle, es el X49. Y esta sinergia provoca un efecto potenciador de los beneficios de ambos. La activación de células madre aunado al X49 viene a ser un proceso en el que hay una activación de la regeneración con una fortaleza física muy fuerte. Hoy en día, un punto fundamental que está haciendo que nuestro cuerpo falle, se altere y que entre en desbalance es la sobrecarga electromagnética. Hay que recordar que el cuerpo es un ser bioelectromagnético, es decir, hay una parte biológica que es la producción química de sustancias de mi cuerpo, hay una parte eléctrica que es todas las funciones de mi sistema nervioso, del cerebro, las descargas eléctricas, estas capacidad de comunicación de mi organismo, y una parte magnética. ¿Qué significa esto? Que hay un proceso en mi cuerpo en el que atraigo, y atraigo me refiero con esto a que dependiendo cómo esté mi carga eléctrica, es como va a responder mi organismo en gran parte. Entonces, algo que está frenando esta capacidad de regeneración bioelectromagnética es la sobrecarga de electroesmog, que le llaman, ¿no? Que es el smog, la contaminación eléctrica. Enchufes que están en nuestras camas, el wifi prendido toda la noche, exposición constante al celular o computadora, uso del teléfono, las antenas de radiación que están prácticamente en todas y cada una de las ciudades de manera desbordada, el uso excesivo de la tecnología, de llamadas, de uso de dispositivos, hace que mi cuerpo se sobrecargue eléctricamente, magnéticamente, y va creando este desbalance en mi organismo gradual. Y esto es como el cigarro. Hay gente que fuma toda su vida y se muere de otra cosa, pero hay gente que fuma un año y le genera problemas muy severos. El electroesmog o la carga electromagnética, el estrés electromagnético, es un disparador muy grande de predisposiciones que el cuerpo tenga, de atacar la debilidad. Vean este ejemplo de esta foto, una cara verde, azul, amarilla, antes de usar el teléfono. Después de usar el teléfono, 15 minutos de algo, cómo cambia la coloración. Uno es la temperatura, pero dos es el flujo de oxígeno que cambia. Es la carga electromagnética e inflamatoria que tiene la zona cerebral al estarme radiando con el teléfono puesto en la oreja y en el cerebro. Por eso una gran recomendación es obviamente protégete, apaga el wifi en la noche. Vean cómo estoy aquí con este audífono alámbrico, nada inalámbrico traten de usar. Hoy en día vive gente pegada con la cosa esta al teléfono. Es una carga constante, un grito constante para una enfermedad. Pero aquí quiero encontrar algo muy importante. Hay un punto que es en el tórax, a la altura de los pezones más o menos, en el esternón aquí en el medio, a esta altura aquí en el centro. Colocar X49, las investigaciones nos dice del alto efecto protector que tiene sobre toda la carga electromagnética. Entonces este punto es muy importante de comprender,
Porque uno de los disparadores de deterioro en la calidad de vida, en la energía, en el enfoque, en la atención, en el estado anímico, es el estrés, repito, electromagnético. X49, más allá de los beneficios de la activación generales que tiene, que hablamos ahorita, un efecto muy, muy importante es el de protección del electrosmog, de la carga electromagnética. ¿Ok? Esto nos lo compartió el científico, el desarrollador de toda la tecnología del Lifeway, ¿no? Es uno de los resultados de las muestras que se usaron con una persona de 74 años, para que vean que en cualquier momento se pueden frenar el proceso de envejecimiento, activar el metabolismo, bajar porcentaje de grasa, mejorar la función de peso y talla debido a eso y mejorar la calidad de vida. Vean estos números, son simples, pero hablan de todo lo que les he venido diciendo en estos minutos. Persona de 74 años, hombre, antes de que iniciara el uso de esta combinación que les hablo, más puntualmente X49, tenía un porcentaje de grasa del 37, que es un porcentaje alto. Masa de grasa de 66 y un riesgo de perder la salud, ¿no? De 53%. Una vez usando el protocolo 60 días, bajó su porcentaje de grasa a 33%, es decir, casi 5%. Bajó obviamente el porcentaje de tejido graso y bajó el porcentaje de riesgo de su salud, de un 53 a un 20%. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí más allá de los números? Que cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia de su vida, puede empezar a activar funciones regenerativas en el cuerpo. No importa si son 20, 30, 40, 50, o como en este caso 70 y tantos años, en este caso 74, en el que mejoró su metabolismo, bajó el porcentaje de grasa, pero mejoró el porcentaje de posibilidades de no enfermar, de tener calidad de vida. Esto es importantísimo. Quiero cerrar con algo sumamente importante y quiero que pongan máxima atención. La realidad actual de la mayoría de las personas y de la que va a tener en los próximos años es en gran medida determinado de un concepto clave. No importa lo que hagas si no haces lo que importa. En esta era de sobreinformación, de sobretratamientos, de hacer muchas cosas, se nos olvida que lo más importante y único en lo que debemos de enfocar nuestra atención es, número uno, crearle condiciones a mi cuerpo para que funcione bien en la medida de lo posible. ¿Cuál es? Comer lo mejor posible, hidratarme, dormir bien, moverme y caminar, vida en ejercicio, en movimiento y obviamente enfocarme mucho en la fe y en disminuir toda esa sobrecarga de estímulos y emociones. Eso es lo básico, ¿no? No hay ningún tratamiento en el mundo que no requiera esa base. Pero lo segundo y muy importante es enfocarme en que mi cuerpo active las funciones que sabe hacer. No sirve de mucho dar suplementos, aplicar tratamientos intravenosos, hacer todo tipo de tratamientos si todo es externo, depende del estímulo. Si la función depende de la sustancia, por eso el tratamiento farmacológico a largo plazo es muy fallido, porque depende del estímulo de esa sustancia que no solo me intoxica en ciertos casos, sino que requiere ese efecto constante. Debemos de hacer que mi cuerpo active sus propias funciones. Un camino muy importante para poder lograrlo y que tiene un gran respaldo tecnológico y clínico es el uso de la tecnología de fototerapia Lifeway, pero muy particularmente, porque hay amplios protocolos, pero muy particularmente de este que les hablé hoy. El protocolo de regeneración celular que seguramente has escuchado, o si no, acércate con la persona que te invitó y que te explique qué es eso. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero muy puntualmente, estos dos son los que van a lograr una gran cosa que buscamos la mayoría de los especialistas de la salud. Que mi cuerpo tenga alta capacidad de adaptación al cambio y segundo, que sea resiliente, tolerante y que procese mejor el estrés físico, emocional y de todo tipo. Logrando esto, vas a lograr que tu organismo sea un cuerpo que esté en constante búsqueda, él solo, de la salud y la calidad de vida.